Sexo. El líder tiene sida. ¡La buena puta! El día era soleado. En un bosque, muy alejado de Canterlot y Ponyville, las aves cantaban por doquier, y animales del bosque, como ardillas y conejos, rondaban felizmente. Y mientras que en un pueblo llamado Ponyville, dos seres de otra época y dimensión, se adaptaban, e incluso recibían la visita de un amigo especial de una Pegaso llamada Fluttershy, en este bosque sucedía algo. En una parte del bosque, algo ocurría. Se escuchaban unas voces. Una femenina, y una masculina, las cuales rondaban en el lugar, buscando algo. Las voces continuaron. Hasta que, detrás de unos arbustos, aquello que provocaba las voces se dejó ver, o mejor dicho, se dejaron ver. Detrás de los arbustos salieron dos seres. Sus apariencias eran similares a los ponis, pero con características que recordaban a un insecto, ojos celestes, hoyos en el cuerpo, y alas de insecto. Se trataban de dos changelings, una especie insectoide, la cual, en vez de alimentarse de comida física, como bayas o carne, se alimentaban del amor de otras criaturas, y lo que más los caracterizaba, era el poder de cambiar de forma, a la de otro ser o criatura de Equestria. Los dos changelings, un macho llamado Vex, y una hembra llamada Rosie, se paseaban por el lugar, ya que su reina, una tirana, llamada la reina Chrysalis, los mandó a buscar alimento para su colmena, así como inspeccionar, por si descubrían la presencia de algún pony en el lugar. Mientras estos caminaban, hablando de anécdotas que les sucedieron en la colmena, sobre cómo eran algunos changelings al momento de trabajar, estos se adentraron en una zona del bosque, la cual, no tenía casi nada de especial, pues era como cualquier otra zona del bosque. Pero algo era diferente. Por alguna razón, no se escuchaba el canto de las aves, y no había presencia de animales que comúnmente rondarían por el lugar, algo que extrañó al dúo, quien aún seguía caminando, adentrándose en el lugar. Mientras avanzaban, algo incómodos por el ambiente silencioso. Percibieron algo. Habían percibido un olor. Un olor terrible, tanto, que incluso, los dos changelings tuvieron que taparse la nariz. Vex, quien volteaba de un lado a otro, buscando el origen de aquel olor, vio algo, que le llamó la atención. Ese algo, eran bastantes moscas, las cuales, volaban a una dirección, la cual llevaba a algo que se encontraba detrás de unos arbustos. A lo que Vex, comenzaría a acercarse con dirección a aquellos arbustos, tratando de ver qué era lo que provocaba aquel olor. Mientras que Rosie, quien, al no tener más remedio, decidiría acompañar a Vex, y así, asegurarse de que no le suceda nada, o sea atacado por algún animal salvaje. Para cuando Rosie se encontraba detrás de Vex, esta notó algo raro. Pues Vex, estaba parado, sin moverse. Solo mirando a algo, que, por el ángulo donde Rosie estaba, no podía divisar bien de qué se trataba. Pero al acercarse, y tratar de preguntarle a su compañero sobre qué le sucedía, esta notó algo en Vex. Notó que su mirada, demostraba sorpresa y terror, a la vez que, incluso su cuerpo temblaba. Y al voltear a la dirección a donde su compañero tenía la vista, pasó de estar confusa, a estar completamente aterrada. Lo que estaba ahí, era un oso abeja. Oh bueno. Lo que se supone, fue antes un oso abeja. Su cuerpo se encontraba en el suelo, completamente despedazado, con las costillas fuera, un ojo fuera de sus cuencas, sus intestinos fuera, de una forma tan horrible, que le provocaría náuseas hasta a el pony más rudo, así como varias moscas, las cuales se encontraban sobrevolando el cadáver, atraídos por el olor putrefacto del lugar. Los dos changelings, al ver tal horrorosa escena, se quedaron completamente perplejos y congelados del miedo, a la vez que se les revolvía el estómago. E incluso, Rosie estuvo a punto de vomitar. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tartamudearía Rosie, impactada por la grotesca escena. Mientras que Vex, solo se quedaba parado, temblando, con la mirada fija en el cadáver, el cual, desprendía su característico olor putrefacto. Aunque, había algo un poco diferente. Aparte del olor pudrido, había otro olor.
un olor, el cual era similar al olor del azufre o al alquitrán. Un olor que llamó la atención de Vex. Aunque fue interrumpido cuando fue tomado de una de sus patas delanteras, tratándose de Rosie, quien no soportaba estar más tiempo ahí. A lo que Vex, quien también quería irse de ahí, decidiría acceder. Pero antes de que se fueran, lo escucharon. Habían escuchado un ruido. Un ruido, el cual provenía del cadáver de aquel oso abeja. Rosie, quien se estaba alejando del lugar, se detuvo, pues sintió que sus cascos no sostenían la pata de Vex. Y al voltear, vio a su compañero, quien se encontraba parado, con la vista en el cadáver, del cual provenía aquel ruido. Lo que provocará aquel ruido, se encontraba al otro lado de aquel cadáver. A lo que, sin darse cuenta, comenzó a acercarse lentamente al cadáver, cegado por la curiosidad y la intriga. Rosie, quien veía todo eso, comenzó a gritarle a Vex, tratando de llamar su atención, sin éxito alguno. Mientras que Vex solo seguía avanzando. De repente, algo salió. El causante de aquel ruido, había hecho aparición, revelándose en todo su esplendor. Ese algo, era ni más ni menos, que un dinosaurio. Un dinosaurio pequeño, del tamaño de un perro pequeño, o alguna cría de algún dromeosáurido. El pequeño animal se encontraba cazando a sus presas, las cuales eran las moscas que rondaban por el lugar. ¿Qué es esa cosa?, diría Rosie extrañada, y a la vez algo temerosa, pues casi siempre las criaturas pequeñas o adorables, son las más peligrosas o mortales, y Rosie temía a que ese pequeño reptil, fuera el causante de la muerte de aquel oso abeja. Mientras que Vex, solo veía con curiosidad al pequeño animal, el cual daba pequeños saltos, atrapando a varias moscas con sus pequeñas mandíbulas. Vex, por favor ya vámonos, no me agrada esa cosa, podría ser peligrosa, diría Rosie, algo temerosa. Pero, míralo, es muy pequeño, y solo está comiendo moscas, no veo que coma carne de eso, no creo que sea tan peligroso, diría Vex, apuntando al cadáver, y al pequeño reptil. Solo vámonos, diría Rosie, con un tono frustrado, y a la vez temeroso. Está bien, diría Vex, quien bajó la cabeza algo avergonzado por hacer enojar a su amiga, dándose la vuelta junto a Rosie, dirigiéndose de regreso a la colmena. Antes de irse, Vex le daría un último vistazo al pequeño animal. Y se detuvo, al darse cuenta de algo. El pequeño reptil, tenía problemas para atrapar a una mosca. Pero no cualquier mosca. Sino, una jugosa mosca, la cual era un poco más grande que el resto, y tenía unos colores bastante llamativos, y el pequeño animal trataba de capturarlo, pero la mosca era muy ágil, haciendo que el pequeño dinosaurio chocara con algún árbol cercano, o cayera directo al suelo, y la cara frustrada del pequeño animal ya se hacía notar, actuando de forma más agresiva. Vex, quien estaba parado a unos metros lejos de la escena, veía como el pequeño dinosaurio tenía problemas para atrapar a una mosca, viendo cómo saltaba repetidas veces, soltando chillidos frustrado, y en algunas ocasiones, chocando con lo que hubiera cerca. A lo que el Changeling, quien veía con algo de ternura y lástima al pequeño animal, comenzó a acercarse al dinosaurio miniatura. Rosie, quien llegó justo cuando Vex se estaba acercando al animal, comenzó a gritarle a Vex, diciéndole que podría ser peligroso, pero Vex la ignoró, y solo siguió avanzando, hasta que llegó con el pequeño reptil. Cuando llegó con el animal, el pequeño reptil, quien se encontraba cazando a la mosca, se detuvo, giró su cabeza, y fijó su mirada en Vex, quien agachó su cabeza, para estar a la misma altura del pequeño dinosaurio. Hola pequeño amiguito, le diría Vex al dinosaurio pequeño, con un tono muy tierno. A pesar de eso, la pequeña criatura le lanzó un gruñido combinado con un chillido, al sentirse amenazado por el Changeling, mientras que Rosie, solo veía la escena paralizada del miedo, al creer que algo le ocurriría a su compañero. Aunque, Vex no mostraba ni una pizca de miedo al pequeño animal, pues a diferencia de Rosie, a Vex, más que darle miedo, el hecho de que el pequeño animal actuara de forma agresiva, le daba ternura.
En eso, la mosca que el pequeño reptil perseguía, pasó justo a un lado del Changeling, quien al reconocer que era la mosca que la criaturita perseguía, con su cuerno, el cual comenzó a brillar, lanzó un rayo, el cual atrapó a la mosca, dejando al pequeño reptil sorprendido. Solo para que después, viera como aquella mosca que él perseguía, comenzara a acercarse lentamente a su frente. Vex, ¿estás bien?, diría Rosie, quien se acercaría a su compañero, completamente asustada, temiendo de que a su amigo le haya pasado algo. No, no pasó nada, diría Vex, quien aún veía los arbustos, donde el pequeño dinosaurio se fue. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vamos mejor a la colmena? Creo que ya fue mucho por hoy, diría Rosie, preocupada de que algo los aparezca a atacarlos. A lo que Vex decidiría acceder, dándose la vuelta con Rosie, extendiendo sus alas, y emprendiendo vuelo, alejándose de la zona. Antes de irse, Vex le daría una última mirada a la zona donde estaban. Y se dio cuenta de algo. No muy lejos de donde antes estaban, había otra zona pequeña, donde tampoco había árboles. Y en ese lugar, había una cueva, donde la luz no entraba a su interior, y habían diferentes rocas de diferentes tamaños esparcidas cerca de la entrada. El Changeling veía algo curioso la zona, pero fue interrumpido por su amiga, la cual le gritó para que se moviera, a lo que Vex se daría la vuelta rápidamente, dirigiéndose de regreso a la colmena junto a Rosie. Habían pasado unas horas, y el sol se estaba ocultando, dándole paso a la oscura y fría noche. Los dos Changelings se encontraban volando por encima de los árboles del bosque, dirigiéndose a la colmena de los suyos. En el camino, Vex conversaba con Rosie sobre diferentes cosas sobre la colmena. En un punto, la conversación se tornó algo incómoda y generó un ambiente algo extraño. En un punto, Vex habló con su amiga sobre la reina Chrysalis. Pues, suponiendo que la reina Chrysalis era la criatura más temida de este bosque, ¿habrá o existirá algún ser o criatura que sea más o peor que la reina de los cambiantes? Era la pregunta que el Changeling se hacía, haciendo que su amiga se ponga algo extrañada. Aunque, la conversación fue interrumpida, cuando Rosie se dio cuenta de que habían llegado a la colmena. Un lugar que se encontraba en un espacio donde no había árboles, en lo profundo del bosque, una estructura rocosa, unido bajo tierra, hoyos en diferentes partes de su exterior, y en la entrada habían dos Changelings con armaduras, los cuales eran los guardias del lugar. Luego de que los guardias de la entrada identificaran a los dos Changelings, estos abrieron paso a Rosie y a Vex, quienes se adentraron a la colmena. El interior rocoso de este lugar, era de un celeste opaco, con hoyos dispersos en todas las paredes, escalones de piedra que llevaban a diferentes lugares de la colmena, así como a los túneles de esta. Los dos Changelings caminaban por un camino, el cual daba camino al centro de la colmena. Un enorme lugar, donde la mayoría de Changelings vivían, pues era la parte donde más hoyos había en la colmena, y varios de esos cambiantes que vivían ahí, eran los guardias de la reina. Y lo que más resaltaba. Una gran estructura, donde, ahí estaba. Sentada en su trono, de la misma altura de la princesa Celestia, un pelo verde oscuro, un cuerno deformado, hoyos en sus cascos, alas de insecto, colmillos que le daban una apariencia más imponente al estar en un estado agresivo, y unos ojos esmeraldas. Era la reina de los Changelings, la reina Chrysalis, sentada en aquella estructura, la cual, era su rocoso trono, y encima de este, en el techo, habían diferentes capullos de diferentes tamaños, y en su interior, había una variedad de criaturas del bosque, como manticoras, o quimeras. Vaya, pero si son dos de los subordinados que mande a inspeccionar mi territorio, diría Chrysalis, con una sonrisa confiada y a la vez sarcástica. ¿Acaso encontraron algo? ¿Algún invasor? ¿Alimento? ¿O alguna de esas ponis amigas de esa deshonrosa Twilight Sparkle?
diría la reina Chrysalis, quien, a pesar de su sonrisa confiada, por dentro no esperaba nada del dúo de changelings, pues para ella, sus subordinados no eran más que herramientas de las cuales ella se aprovecha. No encontramos nada, madre, digo. Mi reina, diría Vex, quien se avergonzaría, al casi decirle madre a Chrysalis, pues todos, y cada uno de los changelings vienen de la misma madre, quien vendría siendo la reina Chrysalis. Ash, no sé por qué no me sorprendo, era de esperarse de los más inútiles de mi colmena, diría Chrysalis, mostrando su personalidad habitual de casi siempre con su colmena. Aunque, había una razón por la que era así. Pues antes de su colmena actual, la reina cambiante, tuvo una colmena anterior. No era muy diferente de su colmena actual, pero, cuando ella tenía su colmena anterior, estuvo a punto de dominar Equestria 2 veces. La primera, fue cuando quiso atacar Canterlot, justo en el día de la boda de Shining Armor y la princesa Cadence, encerrando a la verdadera en una cueva, controlando a Shining, y llegando a derrotar a Celestia, pero por culpa de las Main Six, y el poder del amor de la princesa Cadence y Shining, la mandaron a volar. Y la segunda vez, y la que más le irritó. En su segundo intento, ella casi lo logra, pues logró capturar no solo a las princesas Celestia, Luna, Twilight, Cadence y el príncipe Shining Armor y la pequeña Flurriar, sino que también logró capturar a todas las Main Six. Pero, todo eso se fue a la basura. Pues luego llegaron Starlight, Trixie, el dios del caos Discord, un ser que al principio era malvado, pero al igual que Starlight, redimió gracias a las Main Six, en especial de la que se volvería en su gran amiga, Fluttershy. Y sobre todo, uno de ellos, era ni más ni menos, que uno de sus changelings, un changeling llamado Thorax, un cambiante que, a diferencia de los demás, no era alguien malvado o agresivo, sino, alguien muy sensible y amable, lo que provocó su expulsión de la colmena, topándose con Spike, formando una amistad con él, y revelándole a los demás cambiantes de la colmena, que podían vivir sin la necesidad de robar el amor de los demás, incluso Starlight le dio la misma oportunidad a Chrysalis. Pero, Chrysalis rechazó esto, aferrada a sus propios métodos, pues para ella, la amistad era algo que le desagradaba, amenazando con que algún día se vengaría, y con la ausencia de la reina cambiante, Thorax tomó el papel de nuevo líder de los cambiantes. Pero, mire el lado positivo, al menos no hubo ningún imba. Sí, ahora lárguense, tengo cosas más importantes que hacer que ustedes, diría Chrysalis, interrumpiendo a Rosie, a la vez que comenzaba a desplegar sus alas de insecto, emprendiendo vuelo a uno de los capullos de arriba, para absorber el amor de alguna criatura que estuviera en alguno de estos capullos. A lo que Vex, algo avergonzado y atemorizado de que Chrysalis se enoje de él, decidió retirarse junto a Rosie a sus hoyos, y así poder descansar, después de un largo día inspeccionando el territorio. Antes de entrar a sus respectivos hoyos, Rosie se quejó con Vex, diciendo que no soportaba que Chrysalis tratara a todos de esa manera, suponiendo que todos aquí son los hijos de ella, pero Vex la calló, diciendo que ambos no podían hacer nada, y si lo hicieran, serían expulsados de la colmena, o peor, serían ejecutados. A lo que Rosie se calmó, y sin más remedio, ambos se metieron en sus respectivos hoyos a descansar. La medianoche había llegado. Cualquiera estaría dormido a esas horas, como los ciudadanos de los pueblos o grandes ciudades, o en este caso, los animales del bosque, como conejos, aves, ardillas, mapaches, etc., se encontraban en sus madrigueras cubriéndose del frío, reposando para tener energía, y hacer sus actividades cotidianas al día siguiente, incluso los changelings se encontraban durmiendo, en especial Chrysalis. Aparte no había ningún guardia afuera que protegiera la entrada de la colmena. Aunque a Chrysalis le daba igual, pues en este bosque, los changelings eran las criaturas más temidas, incluso temidos por depredadores que rondaban a esas horas, como manticoras y lobos de madera, quienes no ponían ni un pie cerca de la entrada de la colmena de los cambiantes.
Por lo tanto, para ella, dejándose llevar por sus propios métodos y creencias, no tenía chiste proteger la colmena de noche, suponiendo que ningún animal tendría las agallas de meterse con los cambiantes. Lo que nadie sabía, era que, esta noche, no sería igual. En esta noche, los depredadores, en vez de rondar por el bosque buscando alguna presa que cazar, en vez de eso, comenzaron a huir, o a esconderse en diferentes lugares de este bosque, completamente asustados, al igual que los animales pequeños del lugar, quienes también actuaban de la misma manera, incluso, varios nidos de aves, y madrigueras de conejos o roedores, comenzaron a ser abandonadas. Pues, desde que él apareció, y trituró a un oso abeja de la forma más espantosa y grotesca que uno podría imaginar, nada en este bosque sería igual. En lo más profundo de esa cueva que Vex vio hace unas horas, algo comenzó a moverse, a la vez que se escuchaba el eco de algo gruñir. En la parte más profunda y oscura de aquella cueva, algo se estaba moviendo, y se estaba acercando a la entrada de la cueva, y el eco de sus pasos retumbaban en el interior de esta cueva. Y al estar muy cerca de la entrada, silencio. Era lo único que había en este lugar. La colmena, totalmente callada. Si es que no se contarán los ronquidos de los cambiantes, claro. Por alguna razón, no se escuchaba nada afuera, ni el canto de los grillos, ni el sonido de las hojas se escuchaban. Pero el silencio rompió, cuando se escuchó el sonido de los arbustos agitarse de forma repentina, resonó en el lugar. En eso, en la oscuridad de los árboles, apareció, o mejor dicho, aparecieron dos grandes, y luminosos círculos, se dejaron ver desde la oscuridad de los árboles. Un ser, una bestia, había aparecido en el territorio Changeling, y al parecer era uno muy grande, pues los dos círculos luminosos, los cuales eran los ojos de la criatura, se elevaron lentamente, pasando de estar a la altura de los arbustos, a estar casi a la altura de los árboles, casi 6 metros de alto. En eso, la bestia se acercó a la entrada del lugar, con una velocidad increíble, llegando a superar hasta la velocidad de un Thunderbolt, y apenas su sombra se dejó ver en el suelo del lugar, mientras que el ser se encontraba en la entrada, mirando la oscuridad en esta, a la vez que el instinto de esta criatura le decía que había algo abajo. Cualquier animal huiría del lugar, apenas sintiera la presencia de los Changelings, en especial de Chrysalis. Pero, sorprendentemente, este ser, en vez de huir como cualquier animal, comenzó a adentrarse en el lugar, sin mostrar ningún miedo a los Changelings. Además, para un ser de su tamaño, pudo adentrarse con facilidad en el túnel, con un sigilo que dejaría el ridículo a los guardias de la princesa Luna, sin provocar el más mínimo ruido con sus pasos. El enorme ser, había llegado al final del túnel. Y, ahora, el ser, se encontraba en el interior de la colmena de los cambiantes. Normalmente, las criaturas de este tipo, ya hubiera comenzado un caos, y la colmena estaría hecha una zona de guerra, en especial para este monstruo. Sorprendentemente, el ser, en vez de iniciar una masacre,
como normalmente lo haría, decidió mejor explorar el lugar, con la curiosidad de ver quién vive acá, y así conocer al enemigo. Al ver que la mayoría de animales de este bosque evitan venir acá, era más que obvio, incluso para una criatura como esta, saber que estaba en el territorio de quienes vendrían siendo los depredadores apex de este bosque. Por lo que, se dispondría a explorar la colmena. Cada hoyo, cada túnel, cada rincón, será explorado. Lo cual no será una tarea muy sencilla, suponiendo lo grande que es el lugar, y que algunos túneles llevan a un mismo sitio, llevaría incluso toda una noche explorarlo. Pero, por esta vez, la criatura lo dejaría pasar. Este enorme ser, camuflado por la oscuridad, quiere conocer a su enemigo, a quien intentará ser su competencia, a quien, su lugar de depredador apex en este bosque, será arrebatado. Las horas habían pasado. La criatura había explorado gran parte de la colmena, aunque no en su totalidad. Además, logró conocer a quienes serían sus nuevas presas, los changelings. En un punto, mientras el ser exploraba el lugar, la criatura se topó con una plataforma, la cual resultó ser una escalera con forma espiral, que daba subida a una parte específica de la colmena, donde muy pocos changelings podían ir. A lo que el ser clavaría sus largas y filosas garras en las paredes de la plataforma, y comenzaría a escalar las paredes a gran velocidad, dirigiéndose hasta el piso de arriba, donde estaba el lugar donde pocos changelings, entre ellos guardias, podían visitar. La habitación de Chrysalis. La luna se había ocultado, y el sol estaba comenzando a salir. En la habitación de Chrysalis, ella se encontraba dormida plácidamente, hasta que, los rayos del sol que entraban a través de un agujero, golpearon su rostro, haciendo que ella despertara algo molesta, y a la vez, con bastante sueño. ¡Ah, maldita Celestia! Si tan solo esa Starlight no hubiera aparecido, estaría durmiendo como un bebé, diría la reina cambiante, a la vez que daba un bostezo, y se levantaba de su cama. ¡Ah, como odio! Antes de que Chrysalis terminara de hablar, lo sintió. Sintió que había pisado algo viscoso con uno de sus cascos. Y al voltear abajo, lo vio. Era una mancha viscosa, cubierta de una sustancia, o líquido negro, el cual estaba tirado en el suelo, y cuando Chrysalis levantó su casco, parte del líquido quedó pegado en este, extendiéndose cuando Chrysalis levantaba su casco. ¡Ash, qué asco! Pero, ¿qué demonios es esta porquería?, diría Chrysalis bastante furiosa. Y por si eso no fuera poco, su nariz detectó un olor, el cual dejó algo confundida a Chrysalis, quien intentaba buscar el origen de aquel olor, a la vez que movía su nariz tratando de encontrarlo. No tardó mucho para saber de dónde venía aquel olor, pues al oler el casco con el que pisó aquella sustancia negra, Chrysalis descubrió el origen del olor. Era la sustancia negra la causante de aquel olor, el cual era tan, pero tan horrible, parecido al azufre, combinado con alquitrán, o al del petróleo crudo, hasta la basura olía mejor, haciendo que Chrysalis se ponga asqueada, tanto que, incluso se acercó a su ventana, pues sintió como casi iba a vomitar del asco. Afuera de la habitación de Chrysalis, habían bastantes changelings, quienes estaban algo asustados al venir acá, pero tuvieron las agallas de venir, pues tenían que contarle algo a su reina. En eso, la puerta fue abierta de golpe, mostrando a la reina cambiante, quien estaba furiosa, yendo a buscar a sus subordinados. Muy bien, ¿quién de ustedes bola de inútiles se hizo el gracioso, y puso esta porquería en mi cuarto?
gritaría Chrysalis a todo pulmón, con una furia que podría desintegrar a cualquiera, a la vez que varios changelings se les helaba la piel, algunos salían corriendo, y otros se tiraban al suelo tapándose el rostro con sus cascos asustados. Mi reina, de hecho, eso venimos a hablar, diría un cambiante que se estaba acercando a Chrysalis, pero antes de que pudiera decir algo más, Chrysalis interrumpió, dándole una mirada furiosa. ¿Qué? ¿Acaso tú fuiste el chistoso que puso su basura en mi habitación? Diría Chrysalis enfadada, acercándose a aquel cambiante, con la intención de darle un golpe. Espere, reina. Se escuchó un grito que salvó al cambiante, quien estuvo a punto de recibir una bofetada de Chrysalis. Cuando todos voltearon a ver de qué se trataba. Al voltear atrás, vieron a Vex, y atrás suyo estaba Rosie. Ah, ¿son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no ven que estoy en medio de algo importante, pedazo de tontos? Diría Chrysalis con un rostro decepcionado de ambos cambiantes. Pero, mi reina, tiene que venir a ver esto, diría Rosie, con un rostro bastante preocupado, a la vez que junto con Vex se daba la vuelta, dirigiéndose a cierta parte de la colmena. A lo que Chrysalis se dispondría a seguirlos, algo extrañada, pero también algo amargada creyendo que lo que le mostrarían, sería una pérdida de tiempo. Mientras Chrysalis bajaba por sus escaleras de forma espiral, ésta se dio cuenta de algo. Habían bastantes hoyos y arañazos en las paredes de la plataforma, lo que dejó algo extrañada, pero, recordando lo que pasó arriba, creyó que lo de las paredes era otra broma de mal gusto, y que probablemente, sean Rosie y Vex los que están detrás de esto, y siguió avanzando hasta llegar a donde estaban Rosie y Vex. Muy bien, más vale que sea importante, porque si no, los voy a, y antes de que Chrysalis terminara de hablar. Se quedó sin palabras, a la vez que se ponía el casco en la nariz. En varias partes de la colmena, habían manchas negras esparcidas en el suelo, las cuales desprendían un olor terrible, y cientos de changelings se encontraban observando aquellas manchas, incluso algunos las tocaban con un palo. Cuando todos despertamos, esto apareció en casi toda la colmena, diría Vex algo confuso y a la vez preocupado. ¿Sabe qué pudo hacer esto? Diría Rosie también preocupada. No lo sé. Eso diría, si no estuviera tan segura de que fueron ustedes dos, diría Chrysalis, con un tono bastante directo, dejando a Rosie y a Vex sin palabras. Porque nosotros, si estuvimos dormidos toda la noche, además tenemos prohibido entrar a su habitación, y no pudimos hacer todo esto en solo una noche, diría Rosie bastante molesta, e indignada a la vez. No me importa, mi colmena, mis reglas, aquí se dice lo que yo digo. De seguro se quisieron vengar de mí por hacerlos ver inferiores, ahora vayan a recoger su basura, y si vuelve a pasar algo así, ya verán lo que les pasará, diría Chrysalis bastante molesta, a la vez que apuntaba con su casco al frente, a lo que los dos changelings fueron a limpiar todo el lugar. Cuando Rosie y Vex se alejaron lo suficiente, Chrysalis le susurró a un guardia, sobre inspeccionar la colmena y asegurarse de que no hubiera algún intruso, así como cuidar la entrada de la colmena. Pues, a pesar de que según ella Rosie y Vex fueron los causantes de esto, una parte dentro de ella, le decía que fue algo más, y por miedo a que fuera cierto, decidió mandar sus soldados a vigilar el interior de la colmena, así como sus alrededores. El tiempo había pasado. Afuera de la colmena, se encontraban Rosie y Vex, quienes estaban cargando varias de esas sustancias negras viscosas, llevándolas a una parte algo lejos de la colmena, a la vez que Rosie se encontraba furiosa, maldeciendo a Chrysalis por lo de hace rato, mientras que Vex trataba de calmarlo. En un punto cuando Vex se encontraba tirando aquella sustancia negra con las demás, escuchó algo. Escuchó algo moverse en los arbustos, haciendo que Vex se paralice del miedo, esperando lo peor, sin la capacidad de poder gritar, o de tan siquiera moverse. Y en eso, salió. Cuando lo que agitaba los arbustos salió, Vex pasó de estar asustado, a estar sorprendido. Lo que había salido, era ni más ni menos, que el pequeño reptil que vio Vex el día anterior, haciendo que Vex se recuperara de la parálisis, y viera asombrado al pequeño animal. Oye, pero si eres tú. Diría Vex con una sonrisa, mientras que el pequeño dinosaurio volteaba su cabeza con dirección al cambiante. En eso, Rosie, quien se encontraba buscando a Vex, apareció en el lugar, dándose cuenta de la presencia de Vex, acercándose a él, diciéndole que ya habían terminado.
y antes de decir algo más, Rosy se asustó, y se puso detrás de su compañero, pues había notado la presencia del pequeño dinosaurio. Pero Vex no sentía ni el más mínimo miedo por el pequeño reptil, por lo que comenzaría a acercarse al pequeño reptil, el cual solo estaba parado, gruñéndole al cambiante, en un intento de alejarlo. Pero en eso, el estómago del pequeño dinosaurio comenzó a gruñir. «Vaya, ¿tienes hambre?», diría Vex con una pequeña sonrisa, mientras que Rosy lo veía confundida, al no creer cómo era posible que su amigo se lo tomara de una forma muy pasiva. Cuando Vex se acercaba al dinosaurio, la pequeña criatura se dio la vuelta, ocultándose en los arbustos, a lo que el Changeling se dispondría a seguirlo, mientras que Rosy, temiendo de que a Vex le suceda algo malo, se dispondría a seguir a su amigo. En un punto, el pequeño reptil los había llevado a una parte del bosque donde había un gran espacio libre sin árboles, exceptuando a un árbol que se encontraba en medio de todo este lugar, donde el pequeño animal corrió hasta llegar a la sombra del árbol. «Espera, ¿qué hacemos aquí? Porque esa lagartija nos trajo acá, no nos comerá, ¿verdad?», decía Rosy temerosa, a lo que Vex la tranquilizó, y se acercó con el pequeño dinosaurio. «Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Me podrías decir por qué estamos acá?», diría Vex con un tono bastante pasivo. En eso, el reptil levantó la cabeza arriba del árbol, a lo que Vex haría lo mismo, pero no veía nada, nada más que no sea hojas o ramas. «¿Qué es lo que vemos?», diría Vex confuso, pero el pequeño reptil solo miraba arriba atentamente. A lo que Vex, algo intrigado, desplegaría sus alas, levantando vuelo, acercándose a la rama donde él y el pequeño reptil tenían la mirada, mientras que Rosy le gritaba que podía ser peligroso, pero Vex solo seguía revisando. Mientras Vex revisaba, escuchó algo. Escuchó a algo moverse desde las hojas de los árboles, haciendo que Vex comenzara a asustarse un poco. Y eso solo fue el inicio. Pues, sin que el cambiante se lo esperara, algo saltó desde las hojas, aterrizando en la rama que estaba enfrente del cambiante, a quien se le heló la sangre, y poco a poco, comenzó a voltear arriba. Al ver qué era, lo primero que vio, fue la pierna de un ave, y mientras más volteaba la mirada hacia arriba, veía poco a poco el cuerpo completo de la criatura, hasta quedar con la mirada en el rostro del animal. Cuerpo, cola, y alas de dragón, de un color verdoso azulado, patas y cabeza de gallina, y sobre todo, unos temibles ojos rojos. Ni más ni menos, que un cocatriz, un ser mitológico, temido por su habilidad, la cual, era convertir en piedra a todo el que lo viera a los ojos directamente. El cocatriz, había aterrizado justo enfrente del cambiante, quien volteó poco a poco arriba, temblando, al saber de qué clase de criatura se tratara. «Hola». Abajo del árbol, se encontraba Rosy, y el dinosaurio miniatura, aunque Rosy mantenía una distancia de este. En eso, escuchó el grito de Vex, haciendo que tanto la cambiante como el dinosaurio se alarmen, a lo que Rosy comenzó a llamar a Vex bastante asustada, temiendo lo peor, para que de pronto de la maleza del árbol cayera Vex, estrellándose con su amiga contra el suelo. «¿Qué fue lo que pasó?», diría Rosy bastante alarmada, y antes de que su compañero dijera una sola palabra, se escuchó el sonido de algo impactar contra el suelo. Y al voltear, a ambos Changelings se les heló la sangre, al ver al cocatriz, el cual había aterrizado enfrente de ambos cambiantes, sin darse cuenta de que detrás suyo, estaba el pequeño dinosaurio. El ser híbrido comenzó a acercarse de forma amenazante ante ambos cambiantes, quienes temblaban más que un terremoto, a la vez que daban pasos hacia atrás. De pronto, el ser mitológico lanzó un fuerte chillido, para después comenzar a correr con dirección a los dos Changelings, quienes se ver eso, lanzaron un grito, y comenzaron a correr de un lado a otro, mientras que el cocatriz los perseguía por detrás. Mientras que, debajo del árbol, se encontraba el pequeño dinosaurio, el cual se encontraba parado, volteando su cabeza con dirección a los dos aterrados cambiantes, algo confuso de lo que pasaba. Pues, los Changelings miden casi lo mismo que un perro grande, mientras que los cocatrices, apenas miden el tamaño de un perro mediano. Por lo que le parecía raro que, siendo Rosy y Vex más altos, y ser de la especie más temida de este bosque, huyan aterrados de algo que no está al mismo nivel que los cambiantes. En un punto, Vex se tropezó con una piedra incrustada en el suelo, haciendo que chocara contra el suelo, y Rosy, quien venía detrás de Vex, terminó tropezándose, haciendo que ambos dieran bastantes vueltas, hasta chocar contra una pila de rocas que estaba ahí, dejándolos aturdidos por unos instantes.
Cuando ambos changelings cobraron la conciencia, el cocatriz se puso justo enfrente de ambos, haciendo que ambos cambiantes se asusten, y comiencen a arrastrarse hacia atrás, mientras que el cocatriz daba pasos al frente. En un punto, ambos changelings no pudieron retroceder más, pues había una roca que les impedía retroceder, haciendo que se queden sin salida, y debido al miedo, no podían pensar con claridad, y solo se limitaban a ver al cocatriz con miedo, quien se acercaba de forma amenazante a ambos cambiantes. En eso, Ross y Beck se percataron de algo. Sus piernas comenzaron a cubrirse de una capa de piedra. Ambos cambiantes habían visto los ojos del cocatriz, y habían sido afectados por la habilidad de la criatura mitológica. Y creyendo que sería su final, ambos changelings se abrazaron, cerrando sus ojos, mientras que poco a poco, sus cuerpos se convertían en piedra, llegándoles al torso, mientras que el cocatriz se acercaba lentamente. Se escuchó un grito. Un grito, proveniente del cocatriz. Y sobre todo, Ross y Bex pudieron moverse con más libertad. Y al abrir los ojos, se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban volviendo a la normalidad, y la piedra que los cubría se agrietaba y desprendía de sus cuerpos. Y al voltear al frente, quedaron asombrados. El cocatriz estaba corriendo alborotado, y al final de su cola ahí estaba. El pequeño dinosaurio que los había traído acá, le estaba mordiendo la cola al cocatriz, salvando la vida de ambos cambiantes, mientras que el cocatriz corría de un lado para el otro agitando sus alas. En un punto, el reptil se subió a la espalda del cocatriz, y con sus mandíbulas, tomó el peine del cocatriz, y lo jaló hacia atrás, haciendo que el rostro del cocatriz apunte al cielo, justo con dirección al sol. El cocatriz comenzó a lanzar gritos de agonía, al sentir un terrible ardor en sus ojos, de los cuales incluso comenzó a salir humo, mientras que el cocatriz corría desesperado, y sin que se lo esperara, el cocatriz terminó chocando su cara con una roca que había enfrente, dejando al ser mitológico inconsciente. Los dos cambiantes habían quedado perplejos. El pequeño dinosaurio les había salvado la vida. Él nos acaba de salvar, diría Bex, con un tono temeroso y a la vez asombrado. En eso, el reptil comenzó a inspeccionar al inconsciente cocatriz de pieza a cabeza. Y al llegar a la cabeza, este se quedó inmóvil, con la mirada fija en el rostro del cocatriz, específicamente, en la boca. Y, en eso, el reptil se acercó a la boca del cocatriz, y comenzó a meter su cabeza adentro del hocico de la inconsciente ave híbrida, y poco a poco, el cuerpo del dinosaurio se adentraba poco a poco en la garganta del ave, de tal forma que ambos changelings no evitaron sentirse incómodos, en especial Rosie, quien estaba más que asqueada. Se podía ver el bulto de algo moverse en el interior del cocatriz, que avanzó desde el cuello, hasta llegar al estómago, donde el bulto se quedó totalmente quieto. En eso, ambos changelings notaron algo. El bulto comenzó a elevarse hacia arriba poco a poco. No, por favor, no me digas que, y antes de que Rosie terminara de balbucear, ocurrió. El estómago del cocatriz explotó. Su panza fue atravesada desde adentro, se formó un gran charco de sangre, y algunos restos de carne y piel, y sobre todo, del ahora abierto estómago del cocatriz, salió el pequeño dinosaurio, y en sus mandíbulas, tenía un intestino, el cual sacudía de forma violenta, a la vez que lo masticaba, y lo saboreaba. O solo nos usó como carnada, diría Rosie, tapando su boca con su casco, debido al asco de la escena. Mientras Rosie discutía con Bex, sobre cómo el dinosaurio los usó como carnada, a tal punto de que ambos casi pierden la vida, mientras que Bex trataba de justificar las acciones del reptil, sintieron que algo se paró cerca de ellos. Y al voltear abajo, vieron al reptil, y en sus mandíbulas tenía 2 trozos de carne, los cuales soltó, dejándolos caer al suelo, sin quitar la mirada de ambos cambiantes. ¿Qué quieres?, diría Rosie bastante incómoda, mientras daba unos pasos atrás, a lo que el reptil empujó ambos trozos de carne hacia el dúo de changelings. Fue ahí cuando Bex entendió lo que el dinosaurio quiso decir, a lo que se lo diría a Rosie, quien al escuchar lo que el reptil estaba diciendo, quedó helada, asqueada, comenzó a hacer movimientos bruscos, diferentes muecas, incluso náuseas. Debido a que ambos cambiantes lo ayudaron, entre comillas, a cazar al cocatriz, este decidió compartir algo del cadáver a ambos changelings, que, al mismo tiempo, sería una forma de ganarse su confianza.
Oye mira, es muy amigable de tu parte, pero, soy vegana, trataría de decir Rosie, con un tono bastante temeroso, pero antes de que pudiera terminar de hablar, el reptil le lanzó un gruñido amenazante a la cambiante, haciendo que ésta se asuste y se ponga detrás de Vex. Vex, al entender que, para ganarse la confianza de este pequeño animal, tendría que hacer lo que este diminuto reptiloide quería, decidió tomar con su casco ambos trozos de carne. Y luego de que este logrará convencer a Rosie de una u otra forma, ambos cambiantes decidirían hacerlo. Cuando ambos cambiantes estaban a punto de meter el trozo de carne que les tocó al mismo tiempo, Rosie se dio la vuelta, quedando de lado, para fingir que se estaba comiendo aquel trozo de carne cruda que su casco sostenía, a la vez que ponía una sonrisa nerviosa. Pero fue en vano, pues el reptil se dio cuenta de lo que la cambiante estaba haciendo, a lo que le mandó un gruñido, pues quería ver a la cambiante comer de frente. Y Rosie asustada, voltearía al frente, con miedo a que el reptil le haga algo malo, mientras acercaba el trozo de carne a su boca, y al mismo tiempo, en sus ojos, salían unas cuantas lágrimas, al ser consciente de que se arrepentiría de hacer. Habían pasado unos minutos. Se podía ver a Vex junto a Rosie, quien se encontraba en unos arbustos, vomitando. Había comido el trozo de carne cruda que le dio el reptil, y, debido a que el cuerpo cambiante no está muy adaptado a devorar la carne cruda, sumado al asco y náuseas que la cambiante experimentó durante el momento, no pudo resistir más, y había corrido a unos arbustos que se encontraban cerca, y Vex, debido a la preocupación, fue a ayudarla, mientras que, no muy lejos de ahí, se encontraba el pequeño dinosaurio, quien observaba la escena, con un rostro inexpresivo. Luego de un rato, donde Rosie siguió vomitando, a la vez que tenía mareos, ella pudo componerse, por lo menos lo suficiente, como para ir de regreso a la colmena, aunque su cuerpo temblaba un poco. La cambiante, volteó con dirección al reptil quien aún seguía ahí, parado, sin hacer nada, mirando a ambos cambiantes. ¿Qué? ¿Acaso te gusta? ¿Te gusta verme sufriendo, verdad? Maldita lagartija, mal, y antes de que Rosie terminara de hablar, sintió como casi volvería a vomitar, aunque, logró contenerse, y terminó de hablar, diciéndole mal nacido al pequeño dinosaurio. En eso, Vex voltearía arriba, dándose cuenta de algo. Se podía ver como el sol, ya empezaba a bajar, y en unas horas, llegaría el atardecer. A lo que Vex dijo que ya deberían volver a la colmena, y Vex se para ayudarla a caminar, ya que en ese estado, Rosie no podría volar, a lo que ambos cambiantes, se darían media vuelta, y comenzarían a dirigirse de nuevo a la colmena. Pero, antes de adentrarse a los arbustos, Vex y Rosie sintieron que algo los seguía por detrás. Y al voltear, vieron que detrás de ellos los estaba siguiendo el pequeño dinosaurio, quien estaba parado a un costado de ambos, mirándolos fijamente. Y antes de que Vex dijera algo, Rosie se le adelantó. Mira, no sé qué quieres lagartija, pero ya nos usaste como carnada, y nos hiciste comer carne cruda para ganarnos tu estúpida confianza, ¿no tienes a alguien más que molestar? Déjanos en paz por favor, diría Rosie bastante furiosa, y antes de que su amigo dijera algo, esta lo tomó con su casco, y comenzó a acelerar el paso adentrándose a los arbustos, con dirección a la colmena, dejando al reptiloide miniatura solo en el lugar. El dinosaurio, el cual, era ni más ni menos que un Compsognathus, se quedó parado por unos segundos. Y de repente, comenzó a dirigirse al mismo camino que tomaron ambos changelings, adentrándose en los arbustos, desapareciendo del lugar. ¡Contemplen a Excalibur! ¡Excalibur! ¡Oh! ¡Excalibur! Sí, no pude sacarla de la roca, pero así está genial, ¿no? ¡Esto es un escándalo! ¡Una parodia! ¡Un truco turco!